agradecer la invitación para compartir con ustedes un poquito acerca de este tema, crecimiento fetal restringido. Vamos a empezar definiendo cómo debemos identificar los fetos con una restricción o un crecimiento fetal restringido, cómo se define, cuáles son las causas, cómo identificar aquellos fetos, cómo manejarlos y algunas conclusiones. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿por qué debemos identificar los fetos con crecimiento fetal restringido? Entonces tenemos que es una condición fetal que es responsable de la mayor causa de muertes perinatales y ocasiona una serie de discapacidades. Asociado a una alta mortalidad neonatal, obviamente todas las implicaciones que tienen nacimiento prematuro, como una enterocolitis necrotizante, un distrés respiratorio, hemorragia intraventricular, entre otras. Ya lo dijimos, se asocia a parto pretérmino, hay un aumento del riesgo de la pérdida del bienestar fetal intraparto y esto nos lleva como consecuencia a una serie de eventos como son encefalopatía hipóxica, parálisis cerebral y desarrollo psicomotor anormal. Estas son, digamos, las principales complicaciones y las más catastróficas que pueden sufrir estos neonatos. En cuanto a la vida adulta o la vida, pues, digamos, a largo plazo, ¿qué implicaciones tiene? Entonces, hay extensa evidencia de la asociación con diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial crónica y accidentes cerebrovasculares. Entonces vemos cómo desde el momento de la concepción, desde la vida fetal intrauterina, ya vamos viendo cómo esta programación se va sucediendo, y es por esta razón que debemos identificar y tratar de prevenir el nacimiento de todos estos fetos. Esto simplemente ya se los había mencionado, digamos las implicaciones en la vida adulta en las cuales se ha encontrado evidencia: inicio de diabetes, hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda y eventos de aterosclerosis o trombosis. Entonces, ¿cómo se define el crecimiento fetal restringido? Entonces tenemos que es la incapacidad del feto para alcanzar el crecimiento potencialmente esperado. Es importante diferenciar realmente los fetos que son pequeños para la edad gestacional de los fetos que tienen una restricción o un crecimiento fetal pues, restringido a lo largo de la gestación. El 75% de estos fetos van a ser normales y son constitucionalmente pequeños. Hemodinámicamente estos fetos son normales, no hay una alteración en el flujo Doppler, no hay alteración en el líquido amniótico y generalmente estos fetos son pequeños constitucionalmente. Ya lo vamos a ver que la primera pregunta cuando nos enfrentamos a estos fetos es averiguar por sus antecedentes, cómo son las características de sus padres, cómo es la talla de su madre, de su padre y en general pues digamos de los familiares en la primera línea de generación. El 25% constituyen realmente fetos con un crecimiento fetal restringido y dentro de las principales causas, entonces la primera es la disfunción placentaria, segundo las infecciones fetales y tercero los defectos genéticos. Cuando nos enfrentamos o nos llega a nuestro control prenatal una ecografía y nos dice, bueno, este feto está creciendo en percentiles bajos para la edad gestacional, lo primero que les dije es que debemos averiguar cómo son o qué factores maternos tiene esta paciente. Entonces, si es una paciente que mide 1,55, pesa 55 kilogramos, su esposo mide 1,60, pues no vamos a esperar tener el superfeto. Generalmente estos fetos van a ser pequeños, se van a mantener entre un percentil 10 y un percentil 25. Y estos fetos van a estar hemodinámicamente estables, diferentes si tenemos unos padres con 1,80 de estatura, una madre también con 1,75, pues ahí ya no nos cuadraría, no nos encaja este hallazgo ecográfico. Pero la mayoría de los casos siempre debemos de ir a preguntar sobre defectos o factores maternos. En cuanto al crecimiento fetal restringido, entonces ya les había dicho, debemos preguntar estas tres causas y ya lo vemos en una diapositiva más adelante, y este sí es un verdadero proceso patológico en el cual el potencial
genético de crecimiento que tenía este feto se ve interrumpido por una anoxia, ya sea placentaria, infecciosa o una condición genética. Entonces, dentro de las causas tenemos que, ya les había dicho, disfunción placentaria. Entonces aquí es importante identificar los factores de riesgo que esta paciente tiene desde la primera visita que ella llega pues a nuestro control prenatal. Entonces, preguntar por ciertas características como el consumo de tabaco, mirar si se trata de una adolescente o de una paciente gestante tardía. Entonces los rangos de edad en los cuales se ha encontrado mayor evidencia y asociación con fetos pequeños para la gestacional es menor de 16 años o mayor de 35. El uso de sustancias psicoactivas, cocaína, marihuana, siempre debemos preguntar eso. No nos debe dar pena realizar esa pregunta porque es muy frecuente. La relación que existe con la concepción asistida, entonces pacientes que fueron sometidas a procesos de fertilización in vitro o drogas inductoras de ovulación, se ha encontrado una mayor asociación. Si tienen algún desorden médico, mirar si existe una patología de base que nos lleve a pensar que esto puede ser una causa placentaria, si es una paciente obesa, hipertensa crónica, con antecedente de una enfermedad, de una dislipidemia. Entonces esa paciente ya de entrada clasifica como una causa placentaria y debemos estar pensando que más adelante les puede hacer un crecimiento fetal restringido. Dentro de las causas infecciosas, entonces esto es más realmente cuando en el transcurso de la gestación llega una ecografía 24, 26 semanas, 28 semanas en las cuales vemos que el feto venía creciendo normal y de repente hay una caída en su gráfica de unos percentiles. Entonces siempre debemos interrogar infecciones como citomegalovirus, toxoplasmosis, sífilis, rubeola, varicela, tuberculosis y malaria. Y las causas genéticas, entonces se ha encontrado asociación con triploidías, trisomía 18, microdelesiones y el síndrome de Russell-Silver, que es simplemente un defecto genético en el cual tiene unas características, una presencia de micrognatia, defectos faciales, son fetos pequeños y que incluso van a tener un compromiso neurológico, su desarrollo intelectual no es muy bueno a largo plazo. Entonces, ¿cómo identificar un feto que está restringido? Entonces, tenemos una pregunta y lo primero que vamos a responder: ¿es evidente desde el primer trimestre identificar o podríamos identificar un feto con una restricción en el crecimiento fetal? ¿Creen ustedes que sí? ¿Que lo podríamos identificar desde el primer trimestre? ¿Qué dicen? Saludos. ¿No? ¿Quién dice que sí? Bueno, la respuesta es sí. Entonces, en el primer trimestre, acuérdense, ya les muestro en la siguiente diapositiva, les dije que una de las causas genéticas es crecimiento fetal restringido, trisomía 18 y triploidía. O sea, esa ya lo vamos a identificar en el primer trimestre cuando esa paciente nos llega entre las 11 y las 13 semanas. Algunos métodos clínicos para el diagnóstico son entonces la palpación abdominal, la medición de la altura uterina y ya por ultrasonido entonces la biometría, el peso fetal estimado y algunos métodos biofísicos como son el Doppler, el índice de líquido amniótico, entre otros. Entonces, para responder a la primera pregunta, tenemos que en las guías de nuestro país, toda paciente que llega al control prenatal debe tener una ecografía de primer trimestre y pacientes que cumplan con factores de riesgo, que no debería ser así porque todas las pacientes deberían tener su tamizaje y su ecografía entre las 11 y las 13 semanas, van a enfrentarse a este tipo de ecografía. Entonces el mensaje que yo les quiero dejar, el primer mensaje es que más allá de una simple translucencia nucal, y esto va para aquellos que hacen ultrasonido o para los que van a hacer ultrasonido porque tenemos muchos residentes, esto es algo que siempre debemos tener en mente. O sea, la ecografía del primer trimestre pasó de ser la ecografía para síndrome de Down y eso lo tenemos que empezar a cambiar, porque a mí me llegan ahora a consulta todas las pacientes y todas es su riesgo para síndrome de Down, no ven más allá de esto. Entonces, aparte del síndrome de Down, yo ahorita les muestro que la idea es tratar de cambiar eso y de invertir ese concepto
Y en el primer trimestre podemos identificar pacientes que están en riesgo de desarrollar preeclampsia, pacientes que tienen riesgo de desarrollar un crecimiento fetal restringido, una muerte fetal intrauterina, y de desarrollar y obviamente detectar alteraciones genéticas o alteraciones de anatomía fetal, porque incluso la ecografía de detalle anatómico ya la debemos de mover de las 20 y las 24 semanas a las 11 y las 13 semanas, que eso lo podemos hacer con una buena máquina de ultrasonido y sabiendo que debemos mirar. Entonces, en el primer trimestre, muy importante es datar el embarazo. Es frecuente que por cuestión de tiempo, y entiendo, el sistema de salud no nos permite dedicar el tiempo suficiente para hacer la ecografía, pero medir un feto en los cuales no hay una buena o no tiene una buena longitud cráneo-caudal puede ser mortal para esa paciente, porque el problema es para todos los médicos que nos enfrentamos después con una ecografía que tiene un error, o ella no sabe su amenorrea, es desconocida, o tiene un error de datación, y después usted qué va a hacer con esa ecografía. Entonces ya se encama, si el feto ya está pequeño, ese feto generalmente usted no puede modificar la edad gestacional, porque nos han enseñado que la primera ecografía es la más importante y la más precisa para datar la edad gestacional, y allí ya nos toca creerlo, y muchas veces nos encontramos con que esos fetos no tienen una restricción, sino que realmente fue una datación incorrecta desde el primer trimestre. Entonces ese es el primer mensaje. El segundo es que les decía que dentro de las causas entonces existe la alteración como la trisomía 18 y la triploidía. Obviamente en la trisomía 18 es como la más fácil, porque no va a ser un feto que, aparte de que la señora nos llega y nos dice, yo estoy segura de mi fecha de última menstruación, por ecografía nos da, por fecha de última menstruación nos da 13 semanas, y cuando usted mide la longitud cráneo-caudal y eso le da para 11 semanas, no piense que la señora tiene un error de amenorrea. O sea, si usted me interrogaba y dice, mis ciclos son regulares, yo los tengo apuntados, las fechas exactas, entonces, y veo ese feto con algunas otras alteraciones, ya sea una holoprosencefalia o un paladar hendido, hernia diafragmática o alguna otra alteración, pues ese feto o esa longitud cráneo-caudal no es un error de amenorrea, es un signo temprano de un crecimiento fetal restringido. Y obviamente pues estos fetos van a tener en la mayoría de los casos una translucencia nucal aumentada, defectos fetales. Si tenemos los marcadores séricos, pues va a tener una baja fracción de la proteína plasmática asociada al embarazo y de la fracción libre de la hormona gonadotropina coriónica. Lo segundo es un caso de triploidía, y este generalmente es una restricción asimétrica. Nos han enseñado que generalmente en el primer trimestre en la cabeza tiene una mayor proporción con relación al cuerpo, pero cuando usted está haciendo la ecografía y concluimos que el índice de pulsatilidad, esto fue obviamente entre las 30 y las 34 semanas, podría ser una herramienta útil en la predicción de evento perinatal adverso, pero solo en aquellos fetos en los cuales hubo una restricción de crecimiento fetal. En los fetos sanos no se encontró ninguna asociación con riesgo perinatal adverso. Dentro del Doppler de arteria umbilical, entonces tenemos que es uno de los marcadores que tradicionalmente ha sido utilizado como marcadores de hipoxia y acidosis. Se encuentra alrededor de un 60% de los fetos que tienen alteración, ya sea flujo ausente en la diástole o flujo reverso, puede estar asociado con estados de hipoxia y acidosis, y tradicionalmente esta ha sido como nuestra herramienta para el manejo de estos fetos. Ya lo vemos como en la restricción de crecimiento fetal tardío pasa a jugar un papel importante en la arteria cerebral media, porque los fetos que tienen una restricción temprana, si bien lo recuerdan, llevan la secuencia de una alteración de la arteria umbilical, luego posteriormente de arteria cerebral media con un fenómeno de vasodilatación o de compensación cerebral, ductus venoso, y luego hay alteración a nivel de la monitoría fetal y del índice de líquido amniótico. Entonces esto lo vamos a tener en cuenta dentro de los algoritmos de manejo. Dentro del Doppler de arteria cerebral media, entonces es importante tener una buena medida. Esta medida del Doppler de arteria cerebral media se ha encontrado con una buena tasa de especificidad, es decir, si nos sale normal, nos va
a dejar un poco tranquilos que estos fetos son sanos, pero tiene muy baja sensibilidad, es decir, la capacidad de la prueba para detectar los fetos realmente enfermos no es muy buena, es alrededor del 27%. Es ahí por eso que sale el nuevo concepto del cerebro-placenta ratio, que lo veremos más adelante, que ayuda a mejorar un poquito, o esa es la justificación del uso, que ayuda a mejorar un poco la sensibilidad de esta prueba. El ductus venoso, que ya lo decíamos, otro de los marcadores importantes de hipoxia y acidosis, y esto se encuentra alterado generalmente, ya vemos los cambios, ya sea una onda ausente o un flujo reverso, en estos pacientes que generalmente van a tener su parto en los siguientes 48 a 72 horas. Entonces, esto es como a nivel ecográfico los cambios típicos que sufre el feto y la secuencia cómo se va desarrollando. Entonces, primero hay una disfunción placentaria que lo podemos mirar por el índice de pulsatilidad de la arteria uterina con un IP mayor del percentil 95, una presencia de muesca protodiastólica, pero ya les dije que lo que nos marca el parámetro es el índice de pulsatilidad. Posteriormente una arteria umbilical anormal y que puede estar obviamente con un índice de pulsatilidad o onda ausente o un flujo reverso. Posterior a esto, la anormalidad en la arteria cerebral media con un fenómeno de vasodilatación cerebral, el brain sparing que llaman. Se sigue la secuencia con un flujo del ductus venoso anormal, pérdida de los movimientos fetales, y aquí es cuando ya nosotros vemos una monitoría fetal con una pérdida de la variabilidad o unas desaceleraciones, y finalmente la muerte intrauterina. Esta cascada o esta secuencia es bien conocida en los fetos que inician una restricción temprana. En los fetos que inician la restricción tardía no se da la secuencia y en la mayoría de los casos se encuentra un Doppler de arteria umbilical normal, y los cambios ya los vemos a nivel de la arteria cerebral media. Por eso este es uno de los parámetros en los cuales nos fijamos para decidir el momento del parto en las edades gestacionales tardías. Dentro de todos los parámetros, el mejor y el que sigue siendo la reina de oro es el ductus venoso. Realmente este es el mejor predictor de daño neurológico y es el cual nos debe marcar la pauta de cuándo tenemos que desembarazar a esta paciente. En esta gráfica simplemente les quería mostrar la relación de algunos parámetros biofísicos y parámetros de Doppler con la acidemia fetal. Entonces simplemente les quería mostrar que dentro de los parámetros biofísicos les había mencionado la monitoría fetal, la ausencia de movimientos respiratorios, la disminución del líquido amniótico, pero realmente los mejores parámetros que se correlacionan con acidemia fetal es la pérdida de la variabilidad en la monitoría fetal y la ausencia de tono en la ecografía. Y dentro de los parámetros del Doppler, el ductus venoso anormal es el que tiene una mejor correlación con acidemia. Entonces, ¿qué debemos pensar? Riesgo-beneficio de este feto si nos enfrentamos a un feto que tiene una restricción del crecimiento fetal. Si realmente debemos continuar con el embarazo, cuándo desembarazarla, y es allí cuando debemos de pensar que los riesgos fetales que pueden suceder es uno, que este feto se enfrente a una acidemia, y segundo, a una muerte fetal intrauterina, que es algo catastrófico. Y segundo, también pensar en los riesgos neonatales. Obviamente a menor edad gestacional, si usted no tiene en su mente algo claro del manejo, puede llevar a una prematurez iatrogénica, y esto va a llevar consigo mayor morbilidad y mayor mortalidad. Y por tanto, los riesgos a largo plazo o las comorbilidades que pueden desarrollar estos pacientes en la edad adulta, pues obviamente son mayores. Entonces, en cuanto a la supervivencia en el neonato, o digamos antes de las 32 semanas, aquí yo simplemente les quería mostrar cómo realizaron un estudio que fue publicado en el 2007 por Bashar, que es una de las personas que ha publicado bastante acerca de este tema. Antes de las 28 semanas, por cada día que nosotros ganemos, la supervivencia va a aumentar hasta en un 2%. Después de las 28 semanas, la supervivencia es alrededor de un 1%.
Entonces miramos como un feto que nos establece una restricción de crecimiento fetal temprana a las 24 o 25 semanas, tenemos que tener muy claro cuáles son los parámetros del Doppler o de su estado hemodinámico que nos va a llevar a desembarazar a esta paciente, porque asimismo va a estar relacionado la probabilidad de supervivencia que tiene. Esto simplemente les quería, en este artículo él publicó pues digamos el riesgo o la probabilidad antes de las 28 semanas. Para el objetivo es ganar la edad gestacional, es decir, ganar día a día para aumentar la supervivencia, pero ya entre las 28 y las 32 semanas nuestro objetivo cambia y ya es evitar una muerte fetal intrauterina. Entonces, los parámetros que nos van a determinar esto, aquí es el ductus venoso, en los dos, mejor dicho, y realmente es esa la medida que debemos tener en cuenta para llevar a la finalización inmediata del embarazo. En esta gráfica les quería mostrar cómo son los cambios del Doppler antes del parto. Entonces nos encontramos ya, y esto es antes de las 32 semanas, entonces mire cómo el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical, esto está expresado en días primero. Entonces estos son el día 0 en el cual la paciente ya nació el bebé, 5 días antes de que ocurra el parto, 10, 15, 20, 30, 35 días. Y esta es la desviación de la normalidad expresada en desviaciones estándar. Entonces el cuadro gris es la normalidad y aquí simplemente les quería mostrar cómo el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical en un feto que ya tiene una restricción se encuentra elevada, está por encima de la desviación normal, de la desviación estándar. Y ya se encuentra elevado desde edades gestacionales muy tempranas y obviamente a mayor severidad, es decir, a mayor cercanía al momento del parto, pues esta elevación es mayor. Pero ya la tenemos presente, por lo tanto, ese no es el parámetro que vamos a utilizar en edades gestacionales antes de las 32 semanas para desembarazar a la paciente. Y ese es uno de los conceptos que ha cambiado. Segundo, quería mostrarles cómo el ductus venoso, que es el mejor marcador como riesgo de muerte perinatal, hemorragia cerebral o hipoplasia o displasia pulmonar, es el ductus venoso. Entonces vemos cómo se encuentra en el rango de normalidad, así el feto ya tenga una restricción, y solo días antes de que suceda el parto, más o menos en promedio 5 días antes de que ocurra el parto, se empieza a elevar. Se encuentra por encima del percentil 95 y es uno de los parámetros que ya les mencioné que vamos a tener en cuenta para finalizar el embarazo. El índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media realmente se mantiene por debajo de la normalidad y simplemente ya hasta 20 días antes de que va a ocurrir el parto es cuando empiezan a mostrar cambios de vasodilatación cerebral, fenómenos compensatorios y ya hay una disminución en el índice de pulsatilidad. Y dentro de las variables biofísicas que ya les había mencionado, estos también son los días en los que sucede el momento del parto y cómo el tono realmente es una de las medidas en la cual es la última que se va perdiendo antes de que suceda, que tengamos que embarazar o un compromiso fetal, nos indicaría eso. Entonces, bueno, esta gráfica es simplemente similar a la anterior. Entonces aquí yo les traía un modelo o lo que utilizan en el Reino Unido, y está escrito pues en las normas del Royal College, y vean cómo es diferente del grupo español y cómo es diferente del grupo americano. Ellos no utilizan clasificación, ellos miran cada parámetro de forma individual. Si nos enfrentamos ante un feto con una restricción antes de las 32 semanas, yo ya les decía que estos fetos van a presentar toda la secuencia de cambios hemodinámicos que les mostré previamente, pero el momento del parto está definido por las alteraciones en el ductus venoso, ya sea un flujo reverso, y obviamente esto se ve reflejado en los cambios hemodinámicos de la monitoría fetal con una pérdida de la variabilidad y en ocasiones la presencia de desaceleraciones, pero es la variabilidad el parámetro que nos va a marcar en la monitoría. Entre las 32 y las 36 semanas, ellos miran como parámetro el Doppler de la arteria umbilical y basado en este es que vamos a decidir. Y ya en la restricción de crecimiento fetal tardío, después de las 37 semanas, va a ser basado en el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media, que es el marcador que nos va a predominar en la parte tardía. Por el contrario,
el grupo español, digamos, debido a la falta de evidencia y a la unificación de criterios, han propuesto agregar la serie de hallazgos ecográficos en un grupo y clasificar la restricción de acuerdo a estas características en 4 tipos, y asimismo establecen un protocolo de manejo para definir hasta cuándo se va a llegar y cuál es la vía de elección para el momento del parto. Entonces, en esta clasificación ellos en el tipo 1 clasifican todos los fetos que se encuentren por debajo del percentil 3 o que tengan un ratio cerebro-placenta menor del percentil 5 o que tengan un índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media por debajo del percentil 5. En ambos casos deben persistir después de las 12 horas. Ellos plantean hacer una reevaluación entre 12 y 24 horas para corroborar estos parámetros. Y si estos parámetros persisten o tienen un índice de pulsatilidad de la arteria uterina por encima del percentil 95, entonces esta paciente tiene una restricción de crecimiento tipo 1 y el objetivo es llevarla, aquí ya vamos a mirar en las 24 semanas si realmente tiene o no, y el objetivo es llevarla después de las 34 semanas. Generalmente hasta las 37 semanas van haciendo una observación periódica y allí empiezan a clasificar si realmente se justifica o no ir más allá. Por lo general finalizan el embarazo o sugieren finalizarlo alrededor de las 37 semanas. El tipo 2 ya lo clasifican si nos encontramos frente a un feto con unos cambios hemodinámicos como son un flujo diastólico ausente en la arteria umbilical o un flujo reverso, y obviamente si estos cambios ya también están presentes en las 24 horas. Aquí también ellos incluyen el flujo reverso del istmo aórtico. Ellos mencionan los cambios en el istmo aórtico se van a ver generalmente hasta 2 semanas antes de que ocurra la descompensación final o cambios en el ductus venoso. Entonces, dentro de la misma categoría de cambios hemodinámicos de la arteria umbilical, juega también el papel del istmo aórtico. Si esta paciente a las 12 o a las 24 horas persiste con los mismos cambios, entonces el objetivo es también llevarla hasta mayor o igual a las 34 semanas, y esa paciente ya por todos los cambios hemodinámicos sugieren que la vía de finalización debe ser cesárea. El tipo 3 incluye los fetos con un flujo reverso, ya no es ausente como lo era en el tipo 2, sino que ya hay un flujo reverso en la arteria umbilical, un índice de pulsatilidad del ductus venoso por encima del percentil 95, pero no hay flujo ausente ni flujo reverso del ductus. Lo corroboran a las 12 horas y aquí el objetivo es tratar de llevar estos fetos hasta las 30 semanas. Obviamente la vía de finalización también es por cesárea. El tipo 4 entonces ya lo clasifican como flujo ausente o reverso del ductus venoso, que persiste obviamente 12 horas después de que realizan la toma inicial, un registro topográfico patológico, ya sea por una variabilidad disminuida o un patrón de desaceleración temprana. Y aquí el objetivo es llevar a la paciente hasta las 26 semanas y finalmente desembarazarla por cesárea. Estas guías han sido adoptadas por muchos grupos, sobre todo en Latinoamérica. Hay algunas instituciones en las cuales se basa en este enfoque, que es un buen enfoque, diría yo, en términos cuando usted no tiene el panorama muy claro y no sabe qué hacer. Pero faltan todavía estudios en los cuales se demuestre la aplicabilidad o la evidencia de estas clínicas, de estas guías de manejo. Por esto el grupo del Colegio Americano y el Royal College no tienen en cuenta que ellos simplemente siguen usando el momento de finalización basado en parámetros independientes, que son los que les mencioné previamente. Ahora ya entrando como en la parte final, quería mostrarles si realmente existen medidas de prevención que podamos instaurar para evitar estos eventos. Entonces se han hecho estudios, numerosos estudios con modificaciones en la dieta, un alto consumo de proteína para aquellos pacientes que tienen bajo peso cuando inician el embarazo, el uso de múltiples micronutrientes, el uso de ácido fólico, de hierro, de aceite marino, progesterona, calcio, y ninguno ha mostrado beneficio.
El uso de la aspirina antes de la semana 16, en un estudio que hizo Emmanuel Pujol, que es del grupo canadiense, en el 2010 y posteriormente en el 2013, es un metaanálisis ya, ellos encontraron una reducción para crecimiento fetal restringido de hasta un 54%. Cuando se inicia antes de la semana 16, obviamente para mejorar la placentación, y esto aplica similar a los casos sobre todo que están asociados a preeclampsia. En cuanto al consumo de tabaco, entonces es un estudio publicado en el 2009, en el cual incluyó 21 estudios con más de 20.000 pacientes y se encontró una reducción hasta un 27%. Una de las razones por la cual nosotros debemos incentivar a nuestros pacientes que fumar si le mejora o le produce un beneficio a su bebé. Y en el 2010 aparecen 7 estudios, incluyendo 710 pacientes, en los cuales la terapia antitrombótica, el uso de heparina, parece disminuir el número de casos de crecimiento fetal hasta en un 59%. Finalmente, yo les quería mostrar cómo a lo largo de todos estos años de investigación se han desarrollado algoritmos o buscando la manera si existe realmente la forma de predecir estos eventos. Si hacemos estudios en el primer trimestre, y este fue incluyendo cerca de 100.000 pacientes, incluyendo todos los factores de riesgo que pueden estar asociados a fetos con un potencial desarrollo de crecimiento fetal restringido, miramos cómo la tasa de detección utilizando un método combinado de tensión arterial, Doppler de arterias uterinas y marcadores bioquímicos junto a los factores de riesgo puede alcanzar una tasa de detección de cerca de un 50% para aquellos que van a desarrollar una restricción temprana. Para los pacientes que van a desarrollar una restricción tardía es mucho menor, cerca de un 40%. Entonces realmente entre las 11 y las 13 semanas nos quedamos cortos. Podríamos tener casi el 50, 55% de esos fetos que van a hacer una restricción muy temprana porque generalmente están asociados a preeclampsia y una placentación anómala, pero para aquellos fetos en los cuales lo van a hacer tardío, este método de predicción tan temprano no nos va a servir. Entonces, pensando en esto, y obviamente, porque la mayoría de, eso es algo que me olvidaba mencionarles, la mayoría de los eventos de muerte intrauterina ocurren en los fetos que no tienen restricción como tal, sino en aquellos fetos en los cuales el crecimiento venía en un percentil 10-25 y nosotros los catalogamos como fetos normales y súbitamente bajaron al percentil 10 y nosotros pues no nos dimos cuenta porque en la anterior ecografía estaba 10-25, entonces nos solicitamos otra ecografía y es allí cuando encontramos algunos fetos con muerte fetal o vómito fetal asociados a este caso. Entonces hicimos una serie de publicaciones, nos pasamos al segundo trimestre y queríamos ver si realmente esa predicción que era tan mala para edades gestacional, para la restricción del crecimiento fetal tardío, se podía mejorar haciendo el tamizaje o desarrollando un modelo en el segundo trimestre. Aquí incluimos lo mismo, en 115.000 pacientes se analizaron todos los factores de riesgo y simplemente para mostrarles cómo la historia de preeclampsia temprana, pacientes que tienen una enfermedad autoinmune, un lupus eritematoso sistémico, un síndrome anticuerpo antifosfolípido, hipertensión, una diabetes gestacional, son pacientes que tienen un riesgo mucho más aumentado de padecer tanto trastornos hipertensivos como restricción del crecimiento fetal. Y esto lo expresamos en unos algoritmos de manejo unido a una serie de marcadores de biometría fetal y marcadores bioquímicos. Entonces aquí simplemente examinamos 88.000 pacientes que fueron a ecografía rutina entre las 20 y las 24 semanas y queríamos ver dentro de los parámetros que teníamos de la biometría cuáles se asociaban a tenían impacto en la edad gestacional al momento del parto y simplemente les quería mostrar que como ustedes ven aquí, este es el percentil 50, este es el percentil 10. La mayoría de los fetos están por encima del percentil 10, pero si ustedes ven, también existe algunos fetos entre el percentil 10 y el percentil 25, que es lo que yo les mostraba que muchas veces se nos escapa, y esto se correlaciona
menciona que obviamente en esta población que nosotros estudiamos, entre menor eran estas medidas, tanto circunferencia cefálica, perímetro abdominal y longitud del fémur, la edad gestacional ocurría mucho más temprano. O sea, efectivamente había una relación entre la biometría por debajo del percentil 10, específicamente mucho más severo cuando estaba por debajo del percentil 5, pero también en fetos que se encontraban en percentil 10 y 25. Miramos también el índice de pulsatilidad de la arteria uterina y obviamente se encontraba relacionado. Pacientes que tenían una arteria uterina, un IP por encima del percentil 95, son pacientes que van a tener una edad gestacional mucho más temprano porque está reflejando la severidad de esta patología. En cuanto a la presión arterial media, examinamos, realmente no hubo una diferencia porque los pacientes que nosotros incluimos acá eran pacientes solos con restricción sin preeclampsia. Entonces no encontramos que la presión arterial iba a tener un valor aditivo en este modelo. En cuanto a los factores bioquímicos, entonces tenemos que obviamente el factor de crecimiento placentario es uno de los factores angiogénicos que está relacionado con la etiopatología de la preeclampsia, se encuentra disminuido en los casos de preeclampsia y en casos en los cuales también se presenta una restricción del crecimiento fetal, también encontramos valores disminuidos. Y esto es en casos de fetos en los cuales no tenían preeclampsia. Y encontramos también dentro de los marcadores bioquímicos la alfa-fetoproteína aumentada. Entonces, como para resumirlo, nosotros queríamos ver si este método de tamizaje a las 22 o a las 32 o a las 36 semanas nos permitiría mejorar la tasa de detección de restricción del crecimiento fetal. Entonces, miramos cómo, si esto lo aplicáramos a las 22 semanas, podríamos captar 100% de los fetos que van a desarrollar una restricción temprana, antes de las 32 semanas. Entre las 32 y las 36 semanas, el 80%, después de las 37 semanas, 40%, o sea, sigue siendo pobre realmente la tasa de detección para restricción tardía. Si hacemos el tamizaje a las 32 semanas, podríamos detectar alrededor de un 95% entre las 32 y las 36 semanas y un 65% entre las 37 semanas, mayor de las 37 semanas. Y si lo hacemos solo los factores maternos, es decir, la historia clínica y la biometría fetal, podríamos a las 36 semanas podríamos detectar alrededor de un 70%. Obviamente, entre más cercano nos encontramos del evento, entre más cercano estemos a la restricción, pues mucho más temprano la vamos a catalogar. Entonces, estos modelos de predicción faltan todavía pasos para la implementación clínica. Habrá países en los cuales se podrán implementar, habrán otros países en los cuales no se podrán implementar por el costo, pero sí, dentro de todos los parámetros, yo creo que nosotros como mensaje nos debemos llevar que la identificación de factores maternos no podemos realizar con una buena historia clínica en el primer trimestre. La biometría, tanto en el segundo trimestre, y la medición correcta de la longitud craneocaudal en el primer trimestre nos permitirán identificar un porcentaje de estos fetos. El índice de pulsatilidad de las arterias uterinas lo podemos realizar y nos quedaría pendiente mirar si realmente en un futuro, y estoy seguro que si en algunos países lo empiezan a incorporar, nosotros, los países subdesarrollados, como la mayoría de los casos nos fijamos mucho en estos protocolos internacionales, podrían incluirse en un futuro. Pero creo que desde ya podríamos empezar con algunos cambios en nuestra práctica diaria. Entonces, como conclusiones tenemos: 1. No existe una firme evidencia para emitir recomendaciones sobre la edad gestacional al parto. Realmente existen protocolos de manejo que nos pudieran ayudar a reducir esa variación clínica, que si le preguntan a la doctora Diana cuándo yo debo embarazar a la paciente, ella va a decir a las 34, pero si le preguntan al doctor Pepito, él dice no, aguántela que podrá llegar hasta las 35. Si le preguntan al otro, dice no, yo creo que para mañana es tarde, debe ser. Entonces todos tenemos como una variación de criterios para ese momento, y yo pienso que la opción de establecer protocolos o clasificación puede ser válida en eso, que pueden unificar conceptos médicos y así poder mirar cómo
esto impactaría en la, digamos, en la práctica diaria clínica y en el evento perinatal adverso, que es lo que buscamos. Entonces, antes de esos protocolos de manejo, se deberían probar en poblaciones locales, es decir, existe un protocolo de manejo por el grupo español, es muy bueno y pienso que nosotros deberíamos sacar, si lo estamos aplicando en nuestra población, bueno, este protocolo de manejo, qué tan útil es en nuestra población y cómo está impactando en el resultado perinatal adverso. Y existe una serie de marcadores bioquímicos y biofísicos en la predicción del crecimiento fetal restringido que pudieran implementarse en un futuro, pero primero requieren una validación clínica antes de instaurarlos como protocolo y mirar si realmente son costo efectivos en nuestra práctica clínica. Gracias.